tejer una blusa o remera a crochet. Para ver las indicaciones de otros talles, ingresa a mi página web pasoapasocrochet.com. Hoy vamos a realizar esta blusa para mujer en un talle S. El ancho de la blusa, para que ustedes tengan idea, es de 45 centímetros de largo. Bueno, esta blusa es muy versátil, ustedes lo pueden hacer tanto para una mujer adulta como también para un adolescente o que sea una prenda más juvenil. La única diferencia va a estar en el largo total de la prenda. En este caso, para una mujer más adulta sería que nuestro largo llegue hasta la cintura o hasta la cadera si lo queremos más largo. En este caso, el largo de esta prenda es de 47 centímetros, llega hasta la cintura, queda bien. Pero si queremos hacer para un adolescente, lo único que vamos a tener que hacer es tejer menos filas. En este caso podríamos tejer entre 37 a 40 centímetros de largo total, y eso va a hacer que nos quede como un top, nos quede una prenda más cortita y nos quede más juvenil. Bueno, ahora voy a hablar un poquito cómo tejimos esta blusa. Empezamos tejiendo primero la espalda. Van a ver que hicimos el borde, que son 5 filas, 2 filas de punto media vareta, una fila de punto red y 2 filas de punto media vareta. Después tejimos el punto fantasía y van a ver que acá no hacemos disminuciones para la sisa, sino que tejemos en recto. Es decir, que la medida que vayamos a tejer es la medida que ustedes quieran que sea el largo de la prenda total. Quiero que me llegue hasta las caderas, bueno, voy a tejer todo el largo entero desde los hombros hasta la cadera. Quiero que me quede hasta la cintura, entonces tejeré menos centímetros. Pero es recta, es decir, que no hacemos ninguna disminución aquí en la sisa, entonces tejemos de forma recta. Una vez que terminamos de hacer la espalda, hacemos la delantera, que se teje de la misma forma que la espalda, con la única diferencia que vamos a tejer 2 filas menos que en la espalda. De esa forma vamos a tener un poquito de profundidad acá en el cuello, y esto nos va a hacer que nos demos cuenta cuál es la espalda y cuál es la delantera. Una vez que terminamos de tejer la delantera, vamos a hacer la costura de los hombros. Una vez que realizamos la costura de los hombros, vamos a tejer un borde para la sisa. Una vez que terminamos de tejer el borde, vamos a realizar la costura de los laterales, y de la misma forma vamos a hacer para el otro borde y la otra costura del otro lateral. Y por último, para terminar, vamos a hacer una fila para hacer el cuello, para darle un borde. Vamos a hacer una fila de punto bajo. Aquí también, si ustedes quieren, podrían hacer una fila más de punto cangrejo si les gusta, pero vamos a tratar de no recargar tanto el cuello, porque van a ver que el cuello no tiene en este caso tanta profundidad. Si ponemos más puntos o más filas, entonces nos va a quedar más chiquito. Entonces, por lo tanto, hacemos una fila o 2 filas, pero tratando de no recargarlo tanto. Ahora vamos a pasar al listado de materiales y después a su ejecución. Vamos a comenzar realizando la espalda. Para ello vamos a hacer 86 cadenas. Cuando tengamos las 86 cadenas, vamos a empezar a tejer la primera fila, que la vamos a hacer en punto media vareta. Comenzamos. Vamos a hacer 2 cadenas extras para levantar la labor. 1, 2. Y voy a contar 1, 2, y en la tercera cadena voy a insertar la aguja y voy a hacer la primer media vareta. Y ahora sigo tejiendo media vareta por cada cadena que tenemos. Así seguimos tejiendo hasta llegar al final. Llegué al final de la fila. Ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a tejer la segunda fila, que también la vamos a hacer en punto media vareta.
hacemos 2 cadenas para levantar la labor, y aquí van a ver que estas 2 cadenas no las cuento como una media vareta, por lo tanto siempre la primera media vareta que haga la voy a hacer sobre la primera media vareta de la fila anterior, de esta forma. Y así seguimos tejiendo ahora todo media vareta hasta llegar al final. Estamos llegando al final de la fila y aquí les quería mostrar que la última media vareta la vamos a tejer sobre la última media vareta de la fila anterior y no sobre las cadenas, porque si tejemos sobre las cadenas estaríamos tejiendo un aumento sin querer. Entonces acuérdense que siempre la última que tejemos es la que va sobre la última media vareta de la fila anterior. De esta forma terminamos de hacer la fila 2. Ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a tejer la fila 3. Vamos a hacer 2 cadenas para levantar la labor y ahora voy a tejer primero una media vareta. En esta fila vamos a hacer la siguiente secuencia. Vamos a trabajar una cadena, una media vareta y la vamos a ir repitiendo por toda la fila. Empezamos, hacemos una cadena, dejamos un espacio libre y en el siguiente tejemos una media vareta. Nuevamente, hacemos una cadena, dejamos un espacio libre y en la siguiente tejemos una media vareta. Volvemos a repetir. Una cadena, dejo un espacio libre y hago en el siguiente una media vareta. Estamos haciendo el punto red. Nuevamente, una cadena, dejo un espacio libre y hacemos en el siguiente una media vareta. Nuevamente una cadena, dejo un espacio libre y en el siguiente hacemos una media vareta. Y de esta forma vamos a tejer hasta llegar al final. Estoy llegando al final de la fila, hice la última secuencia completa y van a ver que aquí me queda un punto. Sobre ese punto vamos a tejer una media vareta. Nos pasa así en este talle, van a ver que en otros talles directamente van a ver que no sobra ningún punto. Bueno, ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a seguir tejiendo ahora filas de media vareta. Vamos a hacer 2 cadenas para levantar la labor y ahora vamos a tejer media varetas. En este caso acuérdense que sobre las cadenas también se teje una media vareta. Entonces acá hay una cadena, tejo una media vareta, ahora sobre la media vareta, sobre la cadena, sobre la media vareta, nuevamente sobre la cadena, sobre la media vareta y así vamos a ir tejiendo hasta llegar al final. Después, si ustedes cuentan, en total tenemos que tener 86 media varetas, al igual que teníamos en la fila 1 y 2. Terminé de tejer la cuarta fila, ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a tejer la quinta fila, que también la vamos a realizar en punto media vareta. Vamos a hacer 2 cadenas para levantar la labor y ahora vamos a tejer todo media vareta hasta llegar al final. Llegué al final de la fila 5, ahora vamos a empezar a tejer el punto fantasía. Vamos a hacer la primera fila de punto fantasía y para comenzar vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenas, y estas 3 cadenas van a hacer de cuenta que fueran una vareta. Ahora voy a tejer otra vareta, la segunda, que la voy a tejer sobre la segunda media vareta de la fila anterior. De esta forma. Bueno, entonces empezamos tejiendo 3 cadenas y una vareta. Ahora vamos a empezar con la secuencia de la fila, que va a ser la siguiente. Va a ser 2 cadenas,
3 varetas y eso lo vamos a repetir por toda la fila. Empezamos, hacemos 2 cadenas, 1, 2, dejamos 2 espacios libres, 1, 2 y en el tercer espacio empezamos con la primera vareta. 1, 2 y 3 varetas. Hicimos una secuencia. Volvemos a repetir, hacemos 2 cadenas, 1, 2, dejamos 2 espacios libres, 1, 2 y recién en el tercer punto vamos a tejer la primera vareta. 1, 2 y 3 varetas. Hicimos otra secuencia. Volvemos a repetir, tejemos 2 cadenas, 1, 2, dejamos ahora 2 espacios libres, 1, 2 y recién en el tercer espacio tejemos la primera vareta. 1, 2 y 3 varetas. Hicimos otra secuencia y vamos a repetir una vez más. Tejemos 2 cadenas, 1, 2, dejamos 2 espacios libres, 1, 2 y en el tercer punto tejemos la primera vareta. 1, 2 y 3 varetas. Y de esta forma vamos a ir tejiendo esta fila hasta realizar la última secuencia posible. Estoy llegando al final de la fila, van a ver que hice la última secuencia posible. Ahora, para terminar esta fila vamos a tejer 2 cadenas, voy a dejar 2 espacios libres, 1, 2 y en el tercer espacio voy a hacer la primera vareta y ahora voy a tejer la segunda vareta sobre la última media vareta de la fila anterior. Y de esta forma terminamos de hacer la fila número 1. Ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a empezar con la fila número 2. Empezamos haciendo 3 cadenas para levantar la labor, 1, 2, 3. Y ahora vamos a tejer la secuencia de toda la fila. Vamos a tejer acá en este lugar donde teníamos las 2 cadenas, ahí en ese lugar vamos a ir tejiendo la secuencia. Bueno, empezamos. Vamos a tejer acá donde tengo las 2 cadenas, 3 varetas, 1, 2 y 3 varetas. Ahora tejo una cadena y vuelvo a tejer acá en este mismo lugar 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas. Esa es la secuencia de toda la fila. Nuevamente voy a saltar al lugar donde tengo 2 cadenas y ahí voy a tejer nuevamente 3 varetas, 1, 2 y 3 varetas. Ahora tejo una cadena y vuelvo a tejer en el mismo lugar 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas. Hice otra secuencia. Volvemos a repetir. Vamos a tejer nuevamente sobre las 2 cadenas que siguen 3 varetas. 1, 2, 3 varetas. Ahora una cadena y vuelvo a tejer en el mismo lugar 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas. Hicimos otra secuencia y así vamos a tejer hasta realizar la última secuencia posible. Estoy llegando al final de la fila, van a ver que hice la última secuencia posible. Ahora, para terminar esta fila vamos a hacer una vareta que la voy a insertar en la primera, segunda, tercera cadena de la fila anterior.
Y de esta forma terminamos de hacer la fila 2. Ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a tejer la fila 3. Vamos a empezar tejiendo primero 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4 cadenas. Ahora vamos a tejer 3 varetas. Y estas 3 varetas las vamos a tejer acá, en este lugar donde hicimos la cadena. Acuérdense que hemos hecho 3 varetas, 1 cadena, 3 varetas. Entonces, acá en este espacio vamos a tejer 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas. De esta forma comenzamos con la fila número 3 y ahora vamos a hacer la secuencia de toda la fila. Vamos a tejer 2 cadenas y ahora vamos a tejer 3 varetas. Las 3 varetas las vamos a hacer sobre la cadena que sigue, que es esta. Acuérdense que es entre las 3 varetas, hicimos 3 varetas, 1 cadena, 3 varetas. Entonces nosotros las 3 varetas las tenemos que hacer acá, en el lugar donde hicimos 1 cadena. Entonces hacemos 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas. Hicimos una secuencia nuevamente. Volvemos a repetir. Hacemos 2 cadenas. Trabajamos 3 varetas aquí en el lugar donde hay 1 cadena. 1, 2 y 3 varetas. Hicimos otra secuencia. Volvemos a repetir. Hacemos 2 cadenas. Ahora acá sobre la cadena que sigue tejemos 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas. Vamos a volver a repetir de nuevo. Hacemos 2 cadenas. Y aquí donde hay 1 cadena tejemos 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas. De esta forma hicimos otra secuencia y así vamos a tejer toda la fila hasta realizar la última secuencia posible. Estoy llegando al final de la fila y van a ver que hice la última secuencia posible. Ahora, para terminar la fila vamos a hacer 1 cadena y vamos a hacer 1 vareta que la vamos a insertar en la primera, segunda, tercera cadena de la fila anterior. Y de esta forma terminamos de hacer la fila 3. Ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a tejer la fila 4, que van a ver que en la fila 4 la secuencia es la misma que hicimos en la fila número 2. Lo único que cambia es la forma de empezar y terminar. Bueno, empezamos primero haciendo 3 cadenas, 1, 2, 3, y voy a tejer acá sobre la vareta de la fila anterior 2 varetas. 1 y 2 varetas. De esta forma hicimos el comienzo y ahora vamos a empezar con la secuencia. Como les dije, es la misma que hicimos en la fila 2. Entonces, acá donde tengo las 2 cadenas que siguen, que serían estas, voy a tejer 3 varetas, 1, 2 y 3 varetas. Ahora, 1 cadena y vuelvo a tejer en el mismo lugar 3 varetas. 1, 2 y 3. Hicimos una secuencia. Volvemos a repetir. Sobre las 2 cadenas que siguen vamos a tejer nuevamente 3 varetas. 1, 2, 3. Ahora hacemos 1 cadena y nuevamente volvemos a tejer 3 varetas en el mismo lugar. 1, 2 y 3. Hicimos otra secuencia. Voy a repetir una vez más. Sobre las 2 cadenas que sigue tejemos 3 varetas. 1, 2 y 3. Ahora tejo 1 cadena y vuelvo a tejer en el mismo lugar 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas. De esta forma hicimos una secuencia más y así vamos a tejer hasta realizar la última secuencia posible. Estoy llegando al final de la fila 4
hicimos la última secuencia posible. Ahora vamos a terminar esta fila de la siguiente forma. Van a ver que aquí hemos tejido 4 cadenas en la fila anterior. En este lugar vamos a hacer 2 varetas. Hacemos una y 2 varetas. Ahora vamos a hacer otra vareta más. En este caso la vareta la vamos a hacer en la primera, segunda, tercera cadena de la fila anterior. Van a ver que esta última vareta la tejemos sobre la cadena, la insertamos para que el tejido no se corra y de esta forma quede uniforme. Bueno, de esta forma terminamos de hacer la fila 4. Ahora damos vuelta el tejido y vamos a hacer la fila 5. Y la secuencia de la fila 5 es la misma que hicimos en la fila número 3. Solamente cambia, como les dije, la forma de comenzar y terminar. Vamos a empezar haciendo primero 3 cadenas. 1, 2, 3. Y acá sobre la primera vareta voy a tejer una vareta más. Y ahora vamos a hacer la secuencia de la fila. Acuérdense que eran 2 cadenas, 3 varetas y así sucesivamente. Entonces, empezamos haciendo 2 cadenas y aquí, en este lugar donde tengo una cadena, ahí trabajamos 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas. Hicimos una secuencia. Volvemos a repetir. Hacemos 2 cadenas y sobre la cadena que sigue, que es esta, trabajamos 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas. Hicimos otra secuencia. Volvemos a repetir. Hacemos 2 cadenas y aquí donde sigue está la cadena, vamos a trabajar 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas. De esta forma hicimos otra secuencia y no voy a repetir más porque, como les dije, la secuencia es la misma que hicimos en la fila 3. De esta forma vamos a tejer hasta realizar la última secuencia posible. Estamos llegando al final de la fila 5, hice la última secuencia posible. Ahora, para terminar la fila, vamos a trabajar 2 cadenas y vamos a hacer 2 varetas. Estas 2 varetas las vamos a trabajar sobre las 3 cadenas de la fila anterior. Voy a contar 1, 2 y en la tercera cadena de la fila anterior voy a trabajar las 2 varetas. 1 y 2 varetas. Y de esta forma terminamos de hacer la fila número 5. Y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque las demás filas se tejen repitiendo desde la fila 2 a la 5. Es decir, que ahora vuelvo a tejer la fila 2, después la 3, la 4, la 5 y así sucesivamente. Bueno, les voy a mostrar un poquito para que ustedes vean la repetición de filas. Damos vuelta el tejido. Acuérdense que tenemos que volver a repetir la fila 2. Entonces vamos a empezar haciendo primero 3 cadenas. Y ahora empezamos con la secuencia de la fila. Acuérdense que acá en este lugar donde tenemos las 2 cadenas trabajamos 3 varetas. 1, 2, 3 varetas. Ahora una cadena y en el mismo lugar 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas. Hicimos una secuencia. Volvemos a repetir una vez más. Sobre las 2 cadenas que sigue volvemos a tejer 3 varetas. 1, 2 y 3. Ahora tejemos una cadena y nuevamente en el mismo lugar 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas. Bueno, de esta forma vamos a seguir tejiendo, como les dije, repitiendo desde la fila 2 a la 5. Vamos a tejer en total, midiendo desde acá, desde el comienzo, entre 45 a 50 centímetros de largo. Es decir, que ustedes pueden tejer más o menos de acuerdo al gusto de cada uno. Y tengan en cuenta que este largo es el largo total porque no vamos a hacer disminuciones para la sisa, entonces el largo tiene que ser el largo total de la prenda. Y me faltaba agregar que la última fila que tejamos puede ser repetición ya sea de la fila 3 o 5.
Bueno, cuando tengamos esa medida vamos a volver nuevamente. Vamos a continuar con el tejido, ya tejí la espalda y tejí un total midiendo desde acá hasta el final aproximadamente 47 centímetros. Una vez que terminamos de tejer vamos a cortar la hebra y en este caso vamos a dejar un extremo un poquito largo porque nos va a servir para hacer la costura. Entonces cortamos y esto nos va a servir después para hacer la costura del hombro. Y de esta forma terminamos de hacer la espalda. Ahora vamos a explicar cómo vamos a tejer la delantera. La delantera se teje de la misma forma que la espalda, es decir, que vamos a hacer 86 cadenas y después vamos a trabajar las 5 filas que hicimos para el borde. Luego vamos a hacer el punto fantasía tal cual lo explicamos para la espalda y vamos a tejer lo mismo que hicimos para la espalda, pero con la única diferencia que vamos a tejer 2 filas menos, es decir, que nuestro tejido va a llegar hasta acá y estas 2 filas no las tejemos porque cuando volvamos vamos a tratar de hacer como simular un poco de escote para que el cuello nos quede un poco más redondito. Bueno, entonces como les dije, se teje tal cual la espalda, la única diferencia es tejer 2 filas menos que la espalda. Vamos a continuar con la delantera. Van a ver que ya tejí la delantera tal cual tejí la espalda, menos 2 filas menos. Es decir que en mi caso la última fila que tejí es una fila que es repetición de la fila 3. Ustedes puede ser que la última fila sea una fila 5. Bueno, vamos a explicar ahora cómo vamos a hacer este pequeño escote y van a ver que es similar para ambas filas. Es decir, si ustedes terminan una fila 3 o 5 va a ser similar. Bueno, vamos a empezar haciendo entonces en este caso, acuérdense que la última fila que yo tengo es la 3 y vamos a tejer ahora la fila 4, la que continuaría, pero vamos a tejer solamente 4 motivos y medio. Es decir que al comienzo tengo medio motivo y después voy a tejer 1, 2, 3 y hasta acá voy a llegar a este cuarto motivo y voy a dar la vuelta para hacer una última fila. En el caso que ustedes hayan terminado en la fila 5, en este caso sería esta fila, por ejemplo, si ustedes terminan en esta fila que es la 5, vamos a tejer 5 motivos. Como está acá, van a ver que tengo 1, 2, 3, 4, 5 motivos, es decir que van a llegar hasta acá. Es similar, así que no se van a perder. Bueno, empezamos. Acuérdense que ahora yo voy a hacer la repetición de la fila 4. Voy a hacer tal cual, se comienza tal cual, no cambia nada. Hacemos 3 cadenas y ahora sobre la vareta de la fila anterior vamos a tejer 2 varetas. 1 y 2. Y ahora vamos a tejer tal cual. En este caso los 3 primeros motivos los vamos a tejer tal cual lo tejíamos para la fila 4. 1, 2, 3 varetas, ahora una cadena y nuevamente vuelvo a tejer 3 varetas en el mismo lugar. Hicimos una secuencia, volvemos a repetir de nuevo, trabajamos 3 varetas, una cadena y nuevamente 3 varetas en el mismo lugar. Hicimos ya 2 secuencias completas, ahora vamos a hacer la tercera. 1, 2, 3 varetas, ahora una cadena y nuevamente acá en este mismo lugar 3 varetas. Bueno, aquí nos vamos a detener antes de continuar con el último motivo. Van a ver que nosotros, por ser la fila 4 que estamos tejiendo, empezamos con la mitad de un motivo y ahora realizamos 3 motivos completos. En cambio, si ustedes terminan en una fila 5 y tienen que tejer la repetición de la fila 2, que sería esta, van a tejer, en vez de 3 motivos y medio, van a tejer 4 motivos. 1, 2, 3, 4. Es decir, que van a llegar hasta aquí. Bueno, ahora vamos a continuar, vamos a hacer el último motivo. Y este motivo para ambas filas se teje de la misma forma. Vamos a tejer entonces acá, sobre estas 2 cadenas, vamos a tejer 3 varetas. 1, 2, 3 varetas. Ahora hacemos una cadena y vamos a tejer en este lugar 2 varetas nada más. 1,
y 2 varetas. Ahora vamos a tejer una vareta más. En este caso la vareta la vamos a tejer acá. Van a ver que tenemos el grupo de 3 varetas, la tejemos acá sobre la última vareta. Y de esa forma terminamos de hacer esta fila. Bueno, acuérdense que para ambas filas se termina de la misma forma, es decir, si yo estoy haciendo la fila número 4, se termina así, y si yo estoy tejiendo la fila 2, también se termina así. Ahora, ahora vamos a dar vuelta el tejido, vamos a tejer la última fila, y van a ver que en ambos casos se teje de la misma forma. Bueno, vamos a empezar para los ambos casos, así que acuérdense que se comienza de la misma forma. Vamos a empezar haciendo 2 cadenas, y vamos a tejer acá sobre la cadena 3 varetas. 1, 2 y 3. Y ahora seguimos con la secuencia que teníamos en la fila, que es hacer 2 cadenas y sobre la cadena hacer 3 varetas. Es decir que esta fila, en mi caso sería la fila número 5, la vamos tejiendo tal cual la secuencia de la fila 5. Y si ustedes sería la fila 3, también se teje de la misma forma, haciendo la secuencia de la fila 3, que en realidad es la misma que la secuencia de la fila 5, y lo único, como les dije, que cambiaba en esas filas era la forma de comenzar y terminar. Hago 2 cadenas, nuevamente acá sobre la cadena, tejo 3 varetas, ahora hago 2 cadenas y voy a trabajar sobre la tercera cadena de la fila anterior, voy a trabajar 2 varetas. 1 y 2. Y de esa forma terminé la fila. Acuérdense que si ustedes están haciendo la fila número, en su caso sería la fila, esta es la 5 la que yo hice, repetición de la fila 5, ustedes sería la fila 3, aquí terminarían haciendo 3 varetas, 1 cadena y 1 vareta sobre la tercera cadena de la fila anterior. Acuérdense solamente que cambia la forma de terminar, después es lo mismo. Bueno, ahora, cuando ya terminamos de hacer la última fila, vamos a cortar la hebra, vamos a dejar un extremo un poquito largo, por ahí nos sirve para hacer una costura. Y de esta forma van a ver que le dimos un poco de cavado a la parte delantera. Ahora vamos a tejer el segundo hombro, y para ello vamos a hacer tal cual hicimos esta parte, pero a la inversa. Para saber dónde vamos a comenzar, lo único que tenemos que hacer es fijarnos en la fila, en esta fila, acá en el tejido, y ver los espacios que tenemos. Van a ver que tenemos acá, este chiquitito es 1, 2, 3, 4, 5 espacios. Entonces del otro lado también contamos desde este lado 5 espacios. 1, 2, 3, 4, 5 espacios. Y van a ver que estamos justo en los 5 espacios. Y van a ver que en el grupito de 3 varetas que viene, comienzo en esta. Entonces miro, acá está el grupito de 3 varetas, y voy a comenzar acá sobre la primera vareta. Y de esa forma vamos a empezar en este lugar haciendo el segundo hombro. Bueno, ahora si ustedes están en la otra fila, que sería la fila 5, y tendrían que hacer la fila 2, en ese caso también vamos a contar los espacios. En este caso les dije 5 motivos, entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, bueno. Entonces voy a contar 1, 2, 3, 4, 5 espacios, lo mismo. Entonces aquí cuento 1, 2, 3, 4, 5 espacios, y empiezo sobre el grupo que está al lado en la primera vareta. Van a ver que es muy sencillo. Bueno, la forma de comenzar para ambas filas va a ser lo mismo, ya sea que estén tejiendo una fila 4 o una repetición de la fila 2. Bueno, ahora entonces continuamos. Ya ubiqué la aguja. La forma de comenzar va a ser igual para ambas formas. Voy a sacar la hebra y voy a hacer 2 cadenas. Ahora, voy a trabajar el primer motivo, y se hace, como le dije, a la inversa, al igual que acá. Es decir, que en el primer motivo, acuérdense que trabajamos 2 varetas, 1, 2 varetas, ahora 1 cadena, y vamos a trabajar en este lugar
en el mismo lugar 3 varetas. 2 y 3 varetas. Y ahora vamos a trabajar el motivo en forma completa como lo trabajábamos. Es decir, que en este espacio voy a tejer 3 varetas, una cadena, 3 varetas. Entonces tejemos 3 varetas, una cadena y nuevamente 3 varetas. Y seguimos tejiendo la secuencia. Una cadena, 3 varetas. Acá yo no explico mucho porque acuérdense que estamos haciendo la repetición de la fila 4 y tenemos que seguir con la secuencia normal, y también la fila termina de la misma forma que la fila 4. Si ustedes están tejiendo la fila 2, la repetición de la fila 2, tienen que tejer tal cual la fila 2 y la terminación también tal cual la fila 2. Ahora voy a tejer el final de la fila. En este caso voy a tejer acá en este espacio 2 varetas, 1, 2 y la última vareta la voy a tejer en la primera, segunda, en la tercera cadena de la fila anterior. Y de esta forma terminamos de hacer esta fila. En cambio, si están en la otra fila, que sería la repetición de la fila 2, lo último que harían es tejer una vareta sobre la tercera cadena de la fila anterior. Es decir, que ustedes tienen que ver en la fila que están y la terminación siempre va a ser la misma en cualquiera, o mejor dicho, la terminación va a ser la misma que corresponda a su fila. Bueno, ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a tejer, en mi caso va a ser la repetición de la fila 5 y en su caso va a ser la repetición de la fila número 3. Es decir, que vamos a comenzar tal cual se repiten estas filas. En mi caso tal cual se repite la fila 5 y en la otra tal cual se repite la fila 3. Eso no varía. Bueno, vamos a empezar haciendo entonces 3 cadenas y acá en este lugar voy a tejer una vareta. Ustedes tienen que comenzar tal cual comienza su fila. Bueno, ahora hacemos 2 cadenas y acá sobre la cadena vamos a trabajar 3 varetas. Van a ver que ya estamos haciendo la secuencia de la fila 3 o 5. Bueno, ahora vamos a seguir tejiendo la secuencia de forma normal hasta tejer sobre la última secuencia o último motivo. Seguimos tejiendo hasta llegar al último motivo y van a ver que es lo mismo, ya sea que estén tejiendo la fila número 3 o 5. Bueno, van a ver que voy a llegar al último motivo. Ahí voy a tejer sobre la cadena, vamos a tejer 3 varetas, 1, 2 y 3 varetas. Y para terminar la fila vamos a tejer una vareta sobre la última vareta de la fila anterior. Y de esa forma terminamos de hacer esta última fila, que en ambos casos se termina de la misma forma, ya sea estén tejiendo una fila número 3 o 5. Bueno, de esta forma terminamos de hacer un poco de cavadito para la delantera para que no nos quede tan recta y se diferencie la espalda de la delantera. Bueno, ahora vamos a dejar un poquito largo de hebra, vamos a cortar y esto después nos va a servir para hacer la costura. Bueno, de esta manera terminamos de hacer la delantera.